El día de hoy estamos con la doctora María Magdalena Zamora Holguín. El día de hoy la voy a entrevistar puesto que a mí me interesa estudiar medicina, médico cirujano, y me comentaron que usted es médica cirujana y quiero que me aclare ciertas dudas respecto a la carrera. La primera vendría siendo, ¿en qué instituciones se puede estudiar para ser médico cirujano? Pues instituciones hay varias, públicas, privadas. Las instituciones públicas, pues está la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, o el Instituto Politécnico Nacional, que son las que más renombre tienen. Y ellas tienen a su vez sus subsedes, desde la Facultad de Medicina hasta las FES, los diferentes FES. Y hay instituciones privadas como la Justo Sierra, el TEC de Monterrey, La entre Iberoamericana. otras. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Uno, primero pasar el examen. Sí. Para la superior, de la media, de la media a la superior. Eso es prácticamente los que en su momento dado, pues cuando hicieron el Comipens, pues no se quedaron como en instituciones anexas, prácticamente a estas dos instituciones, a la Facultad de Medicina y al Instituto Politécnico. Entonces tienen que hacer el examen y pues ya de acuerdo al puntaje, pues es en su momento dado y al promedio con el que salen en el nivel medio superior, pues es con el que los van seleccionando. Eso en las escuelas públicas. En las escuelas privadas, pues realmente pues es el pago de la colegiatura. Sí, ya es y el promedio. Pues en sí, a mí me encontraron que es de mínimo 7, ¿no? El promedio. Regularmente. Obviamente como tal, entre más elevado el promedio, pues tienen más ventaja como tal de poder acceder a un lugar. Pero todo depende. Sí. ¿Cuántos años de estudio se necesitan después de la preparatoria? Depende. Regularmente para salir como médico cirujano, Para el título. 6.5 en la Facultad de Medicina de la UNAM. En las FES como la FES Iztacala, Zaragoza, son 6 años. Y en el Instituto Politécnico son 7 años. Son 7. Depende. Y eso como tal para que salgan como médicos, o sea, les dan el título de médico cirujano, pero realmente salen como médicos generales. Hay que hacer otros años más para hacer la especialidad en cirugía general. Oh, ya. Y en sí, ¿cuáles materias son más importantes y difíciles al estudiar medicina médico cirujano? Pues es que es un mundo complejo, porque difiere mucho el grado de estudio y la autonomía que tiene cada estudiante. Las materias, pues obviamente como en el medio superior llevamos diferente tipo de materia, se lleva como otra dinámica, pues de pronto ingresar prácticamente a la escuela de medicina en cualquier institución, pues se vuelve complejo. Pero por la cuestión de el estudio, son demasiado, o sea, son cosas nuevas que se aprenden, y demás. En cuestión de materias, pues es que los 2 primeros años creo que llegan a ser los más complejos, porque ahí adquirimos las bases primordiales para poder como tal desarrollar el resto de los años. Muy bien. Es una introducción, ¿no? Así es. ¿Cómo es el proceso de graduación y certificación? El proceso de graduación, es que igual todo depende de la institución. Yo estudié, por decir, en la Facultad de Medicina, ahí en la UNAM, y por lo menos de ahí sí puedo decir que lo que tenemos que hacer es, consta ¿cómo se llama? Consta los 2 primeros, son 4 años y medio de estudio, 1 año de internado y 1 año de servicio social. Antes de irnos al servicio social, hacemos el examen profesional. Oh, ya. Entonces, se tiene como tal que pasar ese examen profesional y es teórico y práctico. O sea, se hace tanto la teoría como la práctica. Después se va al servicio social, que es 1 año,
Y ya cuando uno cubre todos esos requisitos, o sea, acreditó el examen tanto teórico práctico, obviamente pues tiene todas las materias cubiertas, este, y la liberan del servicio, te dan tu carta de liberación del servicio, pues ya con eso prácticamente generas tu graduación. Después de eso tienes que ir a la Dirección General de Profesiones, porque ellos te dan el título, o sea, la institución va a avalar tu título, pero obviamente la cédula profesional con la que vas a ejercer la tienes que ir tienes que ir a hacer el trámite en la Dirección General de Profesiones. En cuestión del servicio social, ¿sí es ahí obligatorio? ¿O Sí. Sí? Es bueno, porque es casi una duda que yo tenía, porque pues en la preparatoria pues es opcional, pero a mí me contaron porque es para sacar tu título de técnico. Ajá. Con el servicio te Pero libera. el servicio social es prácticamente obligatorio en casi todas las licenciaturas. Entonces aquí sí es obligatorio que se tienen que ir. Obviamente tienen las opciones, hay dos opciones. Igual hablo prácticamente en la Facultad de Medicina. Hay dos opciones. Muchas veces algunos compañeros se quedan aquí y se van a las clínicas, a las unidades de medicina familiar, y ahí se quedan haciendo el servicio. Otros tantos nos vamos al campo. Es decir, salimos a las comunidades a dar nuestro año de servicio. Oh, ya. ¿Qué tan costosos son los libros, materiales o herramientas que se necesitan para estudiar esta carrera? La carrera de medicina sí es cara. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que en su momento dado ha influido mucho? Ahorita pues la tecnología, porque ya no es como antes, pues todavía me llegó a tocar un poco la época de que en su momento dado sí teníamos que comprar el libro. Ahora ya con toda la tecnología pues se pueden descargar los libros, entonces Sí, ya hay mayor accesibilidad. De pronto ahí prácticamente en la Facultad de Medicina hay hay muchas fotocopiadoras que ya tienen ahí los mismos libros, entonces pues ya prácticamente se puede acceder al libro prácticamente impreso. Oh, ya. Y igual las fotocopiadoras es más barato, Más ¿no? económico. Sí, más Así económico. es. Y en cuestión del material, pues es que no te piden mucho. O sea, tiene la ventaja, a diferencia de la privada, de que aquí nada más vas a pagar una cantidad mínima de colegiatura. En cuestión de a lo mejor del material, pues no es como mucho material el que te lleguen a pedir. O sea, no es como mucho lo que tengas que gastar. Si acaso lo que lleva como el impacto económico, pues sí son los libros. Sí, son los libros. Y en su momento dado, pues a lo mejor el irte al servicio social, porque sí dan una beca, pero el pago de la beca es mínimo y pues no alcanza a cubrir todos tus gastos. O sea, más que nada es eso. Pues es ahí el golpe, ¿no? Económico. ¿Tú crees que es posible estudiar y trabajar mientras estudias? ¿O si es muy ya pesado cuando el cuestión del estudias horario? la carrera, sí se puede, pero es muy difícil. A lo mejor en periodos vacacionales pudieses encontrar, y si encuentras como algún trabajo temporáneo, pues sí se puede. Cuando estás en los primeros 2 años de la carrera, difícilmente, porque como lo dije, son las bases. Entonces, tenemos que saber anatomía, tenemos que saber bioquímica, o sea, tenemos que saber todas esas materias esenciales para poder como tal encaminar ya prácticamente una materia a neuro, cardio y demás. Entonces, no es difícil, pero sí sería como muy complejo y mucho trabajo. Sí. O sea, sí tendrán en su momento dado lo mejor que pues tener muy en mente la meta que quieren, a la que quieren llegar, y pues las desveladas sí. Sí, está muy pesado, ¿no? Así es. Cuestión de las desveladas. ¿Cuáles son las actividades más comunes en el trabajo de un médico cirujano? Las actividades de un médico cirujano, pues es que todo depende. Si estamos hablando como tal, por decir, de que uno salga como médico cirujano con ese título que da la institución,
Pues es que no hay, o sea, es que difícil, complejo, no sé. Porque yo creo que si todo lo haces con pasión, pues no se te hace complejo. Sí, ya está. Porque amas lo que haces. Entonces, pero pues que sí, o sea, es más bien como el entorno de todo lo que llegas a hacer. O sea, dar consulta, a lo mejor suturar, hacer procedimientos básicos, poner un equipo de venoclisis, una inyección, etcétera, que muchas veces son también como más actividades que llegan a hacer los enfermeros y eso, pero que en su momento dado nosotros podemos también comenzar a realizar. En cuestión como tal de la especialidad, porque te digo, una cosa es el título que te da la institución en los primeros 6 años y medio, que es de médico cirujano, porque aprende las cosas básicas de cirugía. Sí. Sin embargo, ya después para hacerlo tienes que hacer cirugía general, que es la especialidad. Y en su momento dado ahí prácticamente pues ya son los procedimientos de las cirugías. En este caso, yo la especialidad que hice fue medicina familiar. Entonces, en mi campo, pues prácticamente es dar consulta, la atención prácticamente del primer nivel, del primer nivel. Oh, ya, ya. Y como que sería lo más atractivo y llegar a ser lo más difícil de estas actividades. Pues es que difícil, a lo mejor de pronto lidiar, porque por decir yo que trabajo en el IMSS, a nosotros como médicos de primer nivel de atención, pues nos piden ver cierta cantidad de pacientes. Sí, sí. Entonces, ver tantas personalidades de pronto, pues sí se vuelve como complejo, difícil y a lo mejor la cuestión administrativa de la propia institución en la que uno labora. Sí, sí. Ya sea hasta Y estresante, pues, ¿qué puedo decir? Es que yo amo amo lo que hago. O sea, ¿no? Sí. cada paciente es una complejidad tremenda. O sea, los pacientes tienen sus propias historias. Entonces, de pronto a lo mejor no entendemos por qué don Juanito llega así bien gruñón a la consulta y a lo mejor ya cuando adquiere la confianza, pues ya le cuenta a uno su historia y entonces comienza a entender que a lo mejor hay muchas situaciones detrás de lo que no vemos, que es lo que condiciona que él sea así, ¿no? Sí. Difícil, a lo mejor en cuestión de difícil es encariñarte con los pacientes, y eso yo creo lo que se me hace más difícil. Bueno, aparte de la cuestión administrativa e institucional, encariñarte con los pacientes, porque pues obviamente de pronto nos toca dar malas noticias, no todo es bonito, entonces de pronto hay que darles malas noticias. Entonces cuando uno se encariña, cuando uno llega como a empatizar demasiado con los pacientes, pues de pronto que te diga, que tú le tengas que decir a lo mejor una noticia que no quisieras dar en términos de un cáncer, etcétera, pues sí es complejo, ¿no? Porque Sí. pues dices, bueno, ¿cómo se lo voy a decir? No es fácil, ¿no? Si en su momento dado pues te encariñas, ¿no? Sí. Entonces ver el proceso, cómo se van desgastando y demás, y hasta el punto en que te dicen los familiares, pues ya no, ya dio su último suspiro, eso sí es como lo más difícil de pronto. Como ya, decirle un adiós. Así es. Y uno, cuestión del ambiente laboral, ¿cómo llega a ser y llega a ser peligroso, monótono o muy variado? Es que es variable, eso del ambiente laboral, por lo menos ahí en el instituto. Si bien yo creo que de todas las carreras que llega a haber, una de las carreras donde menos de pronto llega a haber mucha competitividad es la carrera de medicina. Sí. De pronto somos como muy egocéntricos y demás, que no llegamos como o no se llega como a tolerar que a lo mejor el otro médico pues haya superado tal cuestión, ¿no? Y demás, entonces eso es porque no falta que de pronto les digan a los pacientes, ay no, es que estuvo mal esto, es que aquello, entonces eso es como lo más difícil. Y te digo, es variable porque todo depende, o sea, somos
cada quien tiene su propia personalidad, cada quien lidia con sus propias batallas de manera externa a un hospital y eso lo vuelve más complejo. Oh, ya. Y en cuestión de cualidades personales, ¿cuáles crees que se necesitan para ser un buen médico cirujano? Que sí, ejerzo bien. Cualidades, Ajá. la honestidad, Ujú. la empatía, muy eso sí es importante. bien primordial. Empezar a ponernos en el lugar de la otra persona. Liderazgo, habilidad, o sea, la habilidad motora, pues. Pues al momento de la cirugía, ¿no? Que Ajá. la precisión. Exactamente. Pues también como, pues es que prácticamente son estas, ser justo de pronto, Sí. Pues tener como cierta amabilidad, eso sí, también ser amable, Sí, muy respetuoso, ¿no? respetuosa, Y trabajadora. muy chambeador. En caso de que no se pudiera ejercer esta carrera, pero tienes estas cualidades, ¿en qué otras áreas se puede aplicar los conocimientos que adquieres en caso no puede ejercerlos? O sea, estamos hablando de que ya estudiaste medicina y no lo puedes ejercer. Ajá, digo. O, No sé cómo en qué otro se puede. O sí, con los pues conocimientos de medicina. en cualquier área de la salud, enfermería, es que es como muy difícil que de pronto estudies y no tengas como la posibilidad de ejercerla, como que no. De que no encuentras trabajo. Ajá. A lo mejor de que no encuentres trabajo, o sea, a lo mejor si buscas en alguna institución y por alguna razón no encuentras, pues a lo mejor ahí sí tienes como tal la facultad para a lo mejor poner tu propio consultorio y dar consultas particulares. Tu propia clínica. Así, bueno, por lo menos un consultorio. Sí. En cuestión de la carrera, ¿cuáles son las principales dificultades para lograr graduarse y comenzar a trabajar? El tiempo de espera, porque en lo que te dan, o sea, cuando sales y te dan el título de médico cirujano y de ahí pasar a la Dirección General de Profesiones, sí se tarda como aproximadamente más de 4 meses en que ellos te den la cédula profesional. Y para que ya puedas ejercer, ¿no? Así es. Puedes ir a solicitar un permiso provisional, eso sí puedes. Solicitar un permiso provisional para que ejerzas con ese permiso. Pero sí, o sea, es como la única dificultad, pues por lo menos ahí en la UNAM, es que el trámite es rápido, siempre y cuando se tenga todo, o sea, todo Que cubierto. tengas todos Ajá. tus papeles en Así regla y es. todo, ¿no? Ok. ¿Cuál es el sueldo inicial aproximado al empezar de esta profesión? ¿Cómo a ustedes? Es que yo cuando terminé la carrera de médico cirujano, casi de manera inmediata hice el examen, el ENAR, que es el examen para las residencias médicas. Entonces, pues no, al inicio como médico cirujano no, laboré en un consultorio y pues era lo de las consultas y eran como, no sé, como 500 yo creo al día. Y ya ahorita actualmente, pues ya con la especialidad, pues sí, ya es más. Ya se gana más. ¿Qué posibilidades de crecimiento profesional existen? Hay Muchas. demasiadas. Sí. Es que por decir, en el IMSS, donde yo estoy laborando, o sea, tiene como tal la gran facultad de que en su momento dado te apoya
cuando uno quiere como seguir estudiando, cuando uno quiere como seguir creciendo profesionalmente. O sea, sí es algo que se hace. Pero por decir, aquí como tal, yo como médico familiar, pues tengo la facultad en su momento dado de irme a lo mejor a la parte de enseñanza, que estuve un tiempo dando clases. Oh, ya. Entonces, se puede ir uno a la parte de enseñanza, la otra parte de la parte administrativa, irse como directivo. Podemos hacer la maestra en dirección de hospitales, o sea, puedes seguir creciendo y pasar a lo mejor a estar en un consultorio dando consultas, pues pasar a una jefatura de departamento clínico. De ahí, pues, si tú quieres seguir creciendo, pues prácticamente pues vas por una dirección médica. Ya, Así no hay. más grande, ¿no? ¿Y crees que hay demanda suficiente para médicos cirujanos actualmente? Demanda, o sea, en cuestión laboral, pues sí hay. Es que todo depende. O sea, si como médico cirujano, como cuando uno sale y es realmente médico general, no. Ya actualmente, a menos que pongan su consultorio particular o alguna clínica privada, posiblemente sí. Porque las instituciones, por decir IMSS principalmente, pues ya no contratan médicos cirujanos, pues médicos generales. Oh, ya, Prácticamente ya contratan médicos especialistas, entonces pues ya contratan médicos familiares. Entonces esa parte pues a lo mejor sí se ha reducido como tal el número pero si es bueno como tal, pues hasta en la privada puede llegar a tener un buen sustento económico. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias. De nada.